Muy bien. Muy buenos días con todos. Bienvenidos a este ciclo de conferencias que estamos organizando desde el Transport Phenomena Research Group. Soy el coordinador de la red. Mi nombre es Maiken Espinosa. Actualmente laboro como docente investigador en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción de la SPOL. Junto con Raúl Reina, Ángel Encalada y Jordi Santana hemos propuesto organizar este conjunto de charlas y para dar a conocer un poco lo que estamos haciendo. Nuestro grupo actualmente está conformado por estudiantes de pregrado, por estudiantes de posgrado, asistentes de investigación y profesores también de otras universidades. Nuestro tema principal de investigación son las celdas de combustible, en las cuales hemos estado investigando diferentes partes de las celdas desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista experimental y desde el punto de vista de modelamiento computacional. Entonces, el grupo de fenómenos de transporte, en el cual estamos colaborando, estamos realizando investigaciones, se complace en invitar el día de hoy a la segunda charla de este ciclo de conferencias. La semana pasada, Jordi Santana se encargó de darnos una explicación sobre evaluación experimental de celdas de combustible y los diferentes equipos con los que contamos en la Escuela Superior Politécnica del Litoral. La próxima semana, Raúl Reina estará a cargo de la charla respecto a la experimentación en cuanto a placas bipolares y sintetización de materiales. Y el día de hoy tenemos la participación de Ángel Encalada, estudiante de mecatrónica, en el cual ha estado colaborando en nuestro proyecto durante los últimos 2 años, y hemos tenido buenos resultados en cuanto a estudio de fenómenos de transporte a nivel micro y mesoscópico, utilizando por Network Modeling. El día de hoy nos está colaborando también Jordi Santana como en la transmisión vía Facebook. Raúl Reina estará colaborando con nosotros en la parte de la recepción de las preguntas para luego, al finalizar, poder responder, si no todas, la gran mayoría. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, por favor, la registran en el chat. Esto va a estar siendo monitoreado tanto aquí como en la transmisión vía Facebook. Y les hago también un amable recordatorio de apagar su micrófono, pues, ¿no? Igual, a partir de este momento, Ángel Encalada Dávila está a cargo de la presentación. Muchas gracias. Primeramente, buen día con todos. Agradecerle al doctor por la introducción. Bienvenidos a esta conferencia. Vamos a tratar principalmente lo que es modelamiento computacional, por eso he titulado la conferencia con el nombre de Port Network Modeling, modelamiento computacional, para GDLs en este caso, que son Gas Diffusion Layers, ya vamos a ver de qué se trata, y el mejoramiento de las propiedades mecánicas de estos componentes dentro de lo que son celdas de combustible. ¿Ok? Presentándome un poco, mi nombre es Ángel, ya me conocen la mayoría. Soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica. Como decía el doctor, me desempeño ya desde hace 2 años como asistente de investigación en la FRIE, el Laboratorio de Fuentes Renovables de Energía en SPOL. Tengo experiencia en lo que es este tema, en la parte de modelamiento computacional sobre todo, también en cuanto a Machine Deep Learning un poco, aplicado sobre todo a Structural Health Monitoring y vehículos no tripulados. Acerca de la agenda que quiero llevar con ustedes el día de hoy, tengo 6 puntos principales, los cuales quiero topar a lo largo de todo este tiempo que vamos a tener de conferencia. Entonces, en un primer plano vamos a ver lo que es la introducción acerca de este tema de modelamiento, de lo que es fuel cells, para entrar un poco en el tópico en sí de la temática y poder entender de qué se trata, sobre todo para quienes no tengan un conocimiento previo. En segundo lugar, vamos a tratar la problemática en sí que nos trae a esta conferencia. En tercer lugar, trataremos acerca de cuáles son las alternativas tecnológicas que podemos utilizar para desarrollar experimentación, pero de manera simulada, es decir, aplicando modelamiento computacional. En cuarto lugar, vamos a ver algunas aplicaciones de cómo podemos aplicar esto de modelamiento a fuel cells.
En quinto lugar, vamos a ir cerrando con algunas conclusiones y en sexto lugar con algunas ideas futuras que tenemos para desarrollar en investigación en cuanto a este tema. Bien, entonces la introducción en un primer plano, vamos a ver por qué es importante y qué son esto de los medios porosos, que es lo que nosotros vamos a estudiar. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos en este caso una imagen de fibras de carbono. Como vemos, son como tubos compuestos de este material, que es carbono, y que están dispuestos, como ustedes ven, de forma una sobreposicionada sobre otra, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, estas fibras de carbono, en la disposición que ustedes pueden ver, vemos que hay espacios vacíos, en donde no hay material sólido, es decir, es vacío. Entonces, por ejemplo, esto nosotros podemos ya llamarlo de primera mano como un medio poroso. En segundo lugar, por ejemplo, tenemos este material que es la arenisca o el sandstone. Entonces, por ejemplo, tenemos que este material también tiene unas estructuras sólidas, pero con espacios también vacíos, que vienen a ser como, pueden ser como pequeñas esferas vacías o deformadas, pero esa es la apariencia que se le da. Entonces, hasta ahora ya van viendo la diferencia más o menos entre cuán diferente puede ser un medio del otro, pero ambos tienen la característica común de que son porosos. Entonces, por ejemplo, si nos vamos mucho más allá, tenemos acerca de lo que son los huesos. Entonces, por ejemplo, los huesos también son estructuras óseas que tienen en este caso material sólido y también tienen esos espacios vacíos que son en este caso o que se pueden determinar como medios porosos. Entonces, nuevamente, tenemos tres medios, son completamente diferentes, vienen de orígenes distintos, pero tienen la característica común de que son medios porosos. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos podemos ver en qué campos de la ciencia podemos encontrar esto de los medios porosos en sí, de forma general, tenemos que en la biología los encontramos, por ejemplo, los huesos. En la química tenemos materiales químicos que también son porosos. En la geología, por ejemplo, las estructuras de los suelos en sí. En la física también los encontramos a los medios porosos. En energías renovables, no se diga, que justamente es el tema que nos trae a esta conferencia. Por ejemplo, en la acústica incluso, también se utilizan lo que son medios porosos. Entonces vemos que en muchos campos de la ciencia en sí tenemos la presencia de porous media, como se le llama en inglés. ¿Ya? Entonces, algo importante que nosotros tenemos o debemos tomar en cuenta dentro de los medios porosos es que al momento de nosotros querer hacer análisis, por lo general lo que analizamos es cómo se da el transporte de fenómenos dentro de los medios porosos. Y cuando me refiero a fenómenos de transporte, estoy hablando de los distintos fenómenos de transporte. Por ejemplo, transporte de masa, transporte de momentum, transporte de líquidos, de energía. Entonces, por ejemplo, en esa gráfica que ustedes ven en la parte inferior, ven más o menos cómo es la invasión de un líquido a un medio poroso, ¿no, verdad? Esas circunferencias o esos círculos de color negro que ustedes pueden ver allí son en sí la parte, por así decirla, sólida. Mientras que lo demás ven cómo invade el líquido hacia ese medio poroso. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver que este estudio o esta experimentación ha sido hecha de forma digital, de forma computacional. Y, por ejemplo, las tres gráficas que ven en la parte inferior se diferencian porque, en este caso, ven que se desarrollan a distintas velocidades. Entonces, por ejemplo, en la primera gráfica, la invasión demora bastante porque la velocidad con la que ingresa el fluido es lenta. Luego aceleramos un poco la velocidad, incrementamos la velocidad, entonces la invasión del fluido es un poco más rápida. Y al final vemos que la invasión del fluido dentro de este medio poroso es mucho más acelerada. Ya. Entonces, por ejemplo, vemos que en los medios porosos podemos realizar análisis. Y un claro ejemplo es lo que nosotros vemos aquí, que en este caso es el análisis del transporte de fluidos en un medio.
pero de forma computacional, que también se lo puede hacer de manera física, pero muchas de las veces hacerlo de forma computacional pues nos ahorra recursos, como vamos a ver más adelante. Entonces, esto del modelamiento computacional o esto de aplicar herramientas tecnológicas en sí para el análisis, no solo de medios porosos como lo estamos tratando aquí, sino en otras temáticas, en otros campos de la ciencia, es muy importante y es una alternativa que tenemos frente a lo experimental, frente a lo físico, a lo que se ha venido desarrollando durante mucho tiempo, donde no teníamos quizá una herramienta tecnológica o una computadora para poder realizar otro análisis. Entonces, ¿cuál es la problemática que nos trae el día de hoy? Es cómo experimentamos actualmente con los medios porosos. Entonces, antes de entrar en detalle, quisiera mostrar un video acerca de lo que son fuel cells y cómo trabajan estas celdas de combustible. ¿Ya? Entonces, voy a reproducir el video. Es corto, la verdad, dura 2 minutos a lo mucho. Entonces, vamos a ver qué nos dice. Have you heard about the new sustainable energy technology called fuel cells? In fact, they're really not that new. Fuel cells were invented in 1839 by William Grove and were developed by Pratt & Whitney and other companies in the 1950s. Safe and dependable, they were used by NASA and the Russian space program to power spacecrafts. Today, leading global companies like Apple, Verizon, and Coca-Cola use fuel cells to generate clean power. Honda, Toyota, and other car companies use them to power their new generation of pollution-free cars. So how do fuel cells work? Fuel cells use hydrogen and oxygen in a chemical process to produce electricity and heat. The only byproduct, pure, clean water. A fuel cell has 2 electrodes, an anode and a cathode, and between them, an electrolyte. The catalyst on the electrode breaks the H2 hydrogen molecules to allow them to combine with hydroxide, OH negative ions, to create water and release electricity. But unlike batteries, fuel cells don't store power for a limited amount of time. They generate it for as long as you have hydrogen. As a source of backup power, fuel cells are much better than diesel generators. They aren't smelly or noisy, and they don't produce harmful exhaust. Fuel cells can be used anywhere you need backup power. Mobile phone towers, electrical substations, manufacturing, and much, much more. Other green power solutions harness the sun or wind. But if you're caught up in a cloudy day or on days where the air stands still, these solutions can leave you without enough power when you actually need it. That's why you need GenCell, a proven green power solution that keeps you running no matter what. To learn more, go to www.gencellenergy.com. Ya, entonces, por ejemplo, vimos ese video y más o menos ya nos dio una perspectiva acerca de, por ejemplo, cuándo se inició esto del estudio de las celdas de combustible, quién fue el inventor o el que inició todo este estudio, cómo trabajan en sí las celdas de combustible, vimos un overview de forma rápida, general. Entonces, lo que quiero extraer de aquí principalmente es cómo funciona una celda de combustible, para poder entender los componentes, cómo funcionan, y luego, posteriormente, entrar ya en materia que es el modelamiento computacional como tal. Entonces, por ejemplo, una celda de combustible es lo que ustedes ven en la imagen, es un stack de celdas de combustible en este caso. Entonces, ¿cómo trabaja? Nosotros vemos que en la parte izquierda tenemos que está ingresando el combustible, que para nosotros viene a ser el hidrógeno. Y en la parte derecha estamos tomando aire desde el ambiente y lo estamos ingresando, en este caso oxígeno, estamos ingresando desde ambos lados, todo eso hacia la celda de combustible. Entonces, cuando ingresa a la celda de combustible, tenemos una serie de elementos que están dispuestos como en capas, es decir, tenemos como en un sándwich. De ley que vamos a utilizar lo que son recursos computacionales. Luego vamos a tener que el comportamiento de muchos de los sistemas es complejo. Es decir, el modelamiento computacional me ayuda de alguna forma a simplificar o a tratar de resolver problemas que a nivel matemático son complejos. Por ejemplo, si yo tengo una ecuación diferencial que es muy complicada o tiene muchos términos y es complicada resolverla de forma, digamos que analítica, muchas de las veces a nivel computacional o a nivel matemático, pero utilizando herramientas digitales, herramientas computacionales,
yo puedo, por ejemplo, utilizar soluciones numéricas para poder dar solución a este tipo de problemas. Entonces, por ejemplo, por eso ustedes ven, yéndonos a otro lado, que por ejemplo, en la parte mecánica, de simulaciones mecánicas, muchas de las veces nosotros utilizamos métodos, por ejemplo, de análisis de elementos finitos, para resolver este tipo de problemas, pero de forma numérica y utilizando recursos computacionales. ¿Ok? Entonces, todo esto incurre en la parte de simulaciones por computador. En consecuencia, ustedes ven que en la parte izquierda yo les muestro hasta ahora una foto. Esta foto se le denomina una SEM porque es obtenida a través de microscopía electrónica. Entonces, por ejemplo, esta es una fotografía de una capa difusora de gases, que es lo que ustedes veían en el slide anterior, que era uno de los componentes dentro de mi Fuel Cell Stack. Entonces, esta es una imagen de una GDL. Y esta imagen es tomada de una GDL física, es decir, yo cogí mi GDL, la puse en un microscopio, le realicé un barrido electrónico, obtuve una imagen SEM y es lo que les estoy mostrando en pantalla. Sin embargo, cuando yo utilizo modelamiento computacional, yo me hago la pregunta, ¿cómo puedo llevar esta foto a algo computacional y poder obtener una representación muy similar o muy cercana a la realidad? Entonces, por ejemplo, de esa forma tengo que, cuando yo llevo esto de forma a nivel computacional, obtengo lo siguiente. Tengo dos figuras principalmente. Tengo una del lado izquierdo, que es la parte sólida, que básicamente son esos tubos de carbono que ustedes ven en la parte superior, que están unos predispuestos sobre otros de forma entrelazada, es lo que ustedes ven en la parte izquierda inferior, pero de forma computacional, que son fibras que también están interconectadas, o están conectadas, o están predispuestas unas sobre otras, de forma muy similar a cómo están arriba. Entonces, hasta aquí yo tengo representada la parte sólida, por así decirlo. Sin embargo, nos preguntamos dónde está la parte vacía, o cómo yo represento ese espacio vacío. Ese espacio vacío es el que nosotros lo representamos en la parte derecha. Lo que está en la parte derecha, nosotros vemos eso y podemos de primera vista o de primera mano decir, ok, eso también me da una impresión de que es algo sólido. Sin embargo, no es algo sólido, es vacío. Pero para niveles de comprensión o para poder entender cómo es que yo represento ese vacío a nivel computacional, es que nosotros le damos forma, le damos color, le damos un gradiente de color. Y es por eso que ustedes ven que, por ejemplo, en la parte derecha inferior, ven que tenemos tonalidades de color rojizo, de color azulado, celeste, un gradiente de colores y tenemos estructuras. Y esas estructuras, si ustedes se dan cuenta y se fijan con atención, vemos que básicamente son esferas y cuerpos cilíndricos y todo eso se encuentra interconectado en una red, que se denomina una red porosa. Entonces, toda esa red que ustedes ven allí es una red porosa y todo eso me representa vacío en realidad. Sin embargo, yo cuando quiero representar el vacío, que puede ser algo complejo en la realidad, ¿ya? Para llevarlo a nivel computacional yo necesito llevarlo a una forma más simple o más interpretativa para una máquina, para una computadora. Porque ustedes saben que una computadora lo único que interpreta son unos y ceros. Entonces lo que yo puedo hacer es, por ejemplo, estas estructuras, que básicamente si yo las llevo a algo numérico, es básicamente una representación de una matriz en 3 dimensiones de unos y ceros, donde por ejemplo los ceros me pueden representar vacío, que no existe nada de material allí, y el 1 me puede representar sólido, me puede representar que hay material, que hay presencia de material. Entonces lo que ustedes pueden ver, o lo que pueden abstraer de esto, es que a nivel computacional, se perdió un poco la conexión. Lo que les decía es que ustedes a nivel computacional lo que pueden ver es cómo yo abstraigo la parte compleja de lo real, de lo físico, lo abstraigo de una forma mucho más simple o en un lenguaje que sea legible para una computadora, que como lo decía es simplemente un lenguaje binario, pero que para entenderlo nosotros es como lo hemos representado de esa forma. En la parte izquierda, por ejemplo, vemos algo digital que representa lo sólido, y en la parte derecha vemos que me representa lo que es la parte vacía en este caso. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esta es una representación de lo que es el modelamiento computacional. Ahora, si bien es cierto, nosotros vimos el producto final,
es algo muy bonito y todo, pero ¿cómo llego yo a ese producto final? Es decir, ¿cómo yo convierto una imagen, por ejemplo, que es lo que veíamos en la parte superior, cómo yo convierto esa imagen hacia algo digital? No es algo tan fácil o no es algo tan sencillo, por así decirlo. Entonces, vamos a imaginarnos ahora, de primer plano, que yo tengo un cubo, como lo que ustedes pueden ver en la pantalla, está vacío por ahora, es un cubo, o imagínense que es una matriz tridimensional. Entonces, utilizando teorías de grafos, que es métodos numéricos o métodos geométricos que utilizamos dentro del modelamiento computacional, lo que yo voy a hacer es colocar puntos, que son los puntos rojos que ustedes ven de forma aleatoria en el espacio. Entonces yo coloco puntos rojos de forma aleatoria en el espacio. Luego, lo que yo voy a hacer es unir dichos, vamos a colocar puntos negros de forma aleatoria en el espacio. Entonces, los puntos negros que ustedes ven son colocados de forma random en el espacio. Posteriormente, lo que yo voy a hacer es unir dichos puntos negros o dichos círculos negros con líneas, ¿ok? Y ustedes pueden ver que se van formando figuras geométricas. Las figuras geométricas que únicamente yo puedo formar son triángulos. Entonces, tenemos puntos negros colocados de manera random en el espacio. Luego, unimos esos puntos negros o esos vértices con las líneas. Ya. Y a continuación, lo que vamos a hacer es dibujar circunferencias circunscritas a cada uno de esos triángulos, que ustedes es lo que ven allí como resultado final. Tengo mis triángulos, ahora saco el centroide de ese triángulo y dibujo la circunferencia circunscrita a ese triángulo. Hasta ahora todo muy bonito. ¿Cuál es la complejidad de esta técnica de grafos, que se llama de hecho triangulación de Delaunay? La característica principal es que esas circunferencias circunscritas que ustedes ven a cada triángulo no deben intersectar con ningún otro punto negro de otro triángulo. Entonces, por eso si ustedes se dan cuenta, esos puntos negros solo caen en la circunferencia de dicho triángulo y no pueden intersectar otra circunferencia de otro triángulo que está de forma aledaña, que está de forma adjunta. Entonces, de esta forma, ustedes pueden ver que el problema se vuelve un poco más complejo. ¿Por qué? Porque no es simplemente colocar, puntitos, unir con líneas, dibujar circunferencias, no. Sino que yo tengo que garantizar esta condición que puede resultar sencilla, pero que a nivel computacional se vuelve compleja. Porque tengo que ir, cada vez que yo coloco un punto nuevo y que uno líneas para formar triángulos, debo garantizar que las circunferencias circunscritas no interfieran con los puntos aledaños que están de forma adjunta hacia los otros triángulos. Entonces, hasta ahora he tenido esta representación geométrica, que se llama triangulación de Delaunay. Vamos a hacerlo un poquito más complicado. Entonces, ahora, esos puntos rojos que ustedes ven son el centro de cada circunferencia que yo dibujé. La teselación de Voronoi, que es otra técnica de grafos, en este caso consiste en esos puntos rojos, yo los interconecto formando polígonos, que en este caso son polígonos irregulares, porque ustedes ven que si yo tengo un polígono, los lados tienen diferentes longitudes, entonces es un polígono irregular. Tiene diversos lados, no tiene un número de lados definido, es decir, no todos son hexágonos, no todos son pentágonos, pueden ser de diferentes cantidades de lados. Son polígonos irregulares, pero si ustedes se dan cuenta, voy formando figuras geométricas. ¿Okay? A partir de la representación que yo obtuve en la parte superior. Eso es lo que se denomina teselación de Voronoi. Ahora, todo esto que ustedes ven se ve bastante cool, se ve bastante bonito porque está en 2D. Y es un poco fácil resolverlo en 2D, es decir, en 2 dimensiones. Sin embargo, cuando yo llevo esto a 3 dimensiones, el problema se me vuelve mucho más complejo. ¿Por qué? Porque los recursos computacionales que voy a utilizar, la cantidad de memoria a nivel computacional, la parte gráfica que voy a utilizar, hay mucha demanda o hay mayor demanda, porque es a nivel tridimensional. Entonces, los triángulos que ustedes veían, que estaba en 2 dimensiones, al momento de yo llevarlo a una tercera dimensión, lo que voy a obtener son, en este caso, poliedros. Entonces, por ejemplo, yo voy a obtener un tetraedro, ¿ya? Que tiene 3 caras. 4K. Entonces, en este caso, lo que vemos es que se vuelve un poquito más complejo, como les decía, el problema a nivel de tercera dimensión.
Y este es el problema que realmente nosotros manejamos. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con medios porosos, a mí, por lo general, no me interesa muchas de las veces realizar un análisis en 2D, que si bien es útil, muchas de las veces los análisis tenemos que realizarlos en la parte fuerte, que es en la parte tridimensional, que es como yo analizaría algo de forma experimental, es decir, un medio en 3D, con todas las de ley, como se dice. Por lo tanto, resolver los problemas nos llevan a tomar, en este caso, el problema en 3 dimensiones. Entonces, por eso les digo que se vuelve un poco más complejo y los recursos computacionales también, la demanda de recursos computacionales es un poco más elevada. Entonces, la pregunta que surge ahora es, ¿qué es lo que me resulta en sí cuando yo ya aplico toda esta teoría de grafos, toda esta geometría? Lo que yo obtengo, por ejemplo, es algo como lo que ustedes ven allí, de forma computacional. Vemos los triángulos que ustedes veían en el slide anterior, vemos aquí también que están los triángulos, pero vemos que están en 3D, por ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Y por ejemplo vemos los puntos rojos, vemos los puntos negros, vemos las figuras geométricas, que son en este caso los polígonos irregulares que ustedes veían en 2D, ahora los ven así mismo en 2D, pero también en 3D porque se juntan, todas las caras se unen como un poliedro irregular en 3 dimensiones. Entonces toda esa parte de 2D ahora la vemos en 3D. Entonces vemos que es algo mucho más complejo, incluso mucho más difícil de interpretar muchas veces, porque si yo les hubiera mostrado esta figura de primer plano, ustedes hubieran dicho, ok, ¿cómo obtuve eso? ¿Cómo hago para obtener eso? Pero si nosotros vamos tomando primero el problema en 2 dimensiones, o digamos en una dimensión, que obviamente aquí no es posible, pero si lo vemos en 2 dimensiones, y luego, ok, le doy o subo la complejidad y lo traslado a 3 dimensiones, es mucho más fácil de comprender y es como he querido tratarlo con ustedes para poder comprender y para poder entender cómo es la problemática en sí que estamos resolviendo. Entonces el resultado final que yo obtengo es eso. Ahora, de eso yo puedo obtener aún otro resultado final, que es la parte con la que yo trabajo en sí. Entonces, por ejemplo, ustedes ven en la imagen superior derecha, ven que, por ejemplo, tenemos dos figuras. Tenemos una figura que es básicamente un cubo, ¿no verdad? Que es la conexión de esferas, ¿no verdad? Con cuerpos cilíndricos, que me forman como una red porosa en sí. Pero si ustedes ven la característica común, por así decirlo, o la particularidad de esta estructura es que es algo regular. Nosotros vemos que es un cubo, es decir, es como una matriz, básicamente, o como pequeños cubos que están unidos uno a continuación de otro y me forman un cuerpo cúbico. Y de la parte derecha, en cambio, tengo algo de forma irregular, tengo esferas distribuidas por aquí, cuerpos cilíndricos por acá, y todo está interconectado de una forma bonita, pero un poco más compleja. Entonces, por ejemplo, a nivel de medios porosos, ¿cuál de las dos figuras me representaría más la realidad? ¿Algo regular, algo bonito, o algo más irregular, algo que yo podría encontrar realmente en el mundo real, por así decirlo? Entonces, la parte derecha es lo que yo por lo general encuentro en la realidad, y es lo que veíamos hace 2 slides, si no me equivoco, cuando yo les decía, esta imagen yo la voy a trasladar a algo computacional y voy a obtener una parte sólida y una parte vacía. Entonces, si ustedes se dan cuenta, o si ustedes recuerdan, la parte vacía era esa parte irregular, que teníamos esferas por un lado, cuerpos cilíndricos interconectados por el otro. Entonces, esa es la parte irregular y esa es la parte real en sí con la que yo me encuentro, con la que yo me topo cuando analizo medios porosos de forma real. ¿Ya? Entonces, como les decía, en este caso tenemos dos partes. Tenemos una parte regular, tenemos una parte irregular. Las dos son válidas, en las dos puedo realizar simulaciones, en las dos puedo realizar análisis, y es válido en ambos sentidos. Dependerá del estudio que yo esté realizando. Si yo estoy analizando, por ejemplo, un estudio con una GDL, por ejemplo, que es decir, con una capa difusora de gases, que digamos que es uno de los componentes de un fuel cell stack. Cuando yo realizo un análisis de una GDL, la estructura que yo voy a tener es algo más similar a la que está en la parte derecha, algo irregular, la verdad. Pero si yo estoy analizando, o si yo estoy haciendo un análisis un poco más simple, de un medio poroso en general, no le estoy dando una particularidad, es decir, no estoy diciendo, ok, voy a analizar una red porosa
óseo, o voy a realizar un análisis de una red porosa que tiene que ver con un tipo de suelo. No, sino que yo esté realizando un análisis de forma general, yo puedo hacer un análisis con una configuración un poco más regular. Como les decía, depende del análisis que yo estoy realizando. Pero para nuestro estudio, o para lo que yo al menos he venido investigando durante todos estos años, siempre he trabajado con lo que son las redes porosas irregulares, que ustedes lo que ven en la parte derecha. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros vamos a encontrar en la realidad o cómo podemos representar ese problema real en algo computacional o a nivel computacional, a nivel digital. ¿Ok? Bien, entonces, ya que tenemos entendido básicamente cómo es que funciona esta conversión, por así decirlo, desde el mundo real, desde el mundo físico, hacia el mundo digital, hacia el mundo computacional, tenemos ahora la imagen de una GDL, es decir, de una capa difusora de gases, que en este caso es de tipo Toray 090, es solo un tipo de una GDL, pero de forma digital. Y lo que ustedes pueden ver es eso. Si ustedes recuerdan la imagen SEM que yo les mostré hace unos slides, es muy similar a lo que yo estoy observando acá, pero de forma computacional. Y si ustedes ven el grado de similaridad que yo puedo encontrar de algo real cuando lo llevo a algo computacional, es bastante cercano. Es decir, obtengo una representación bastante fiel a la realidad. Y es lo que me interesa a mí, porque mientras yo más me acerco a la realidad en el mundo computacional, yo puedo decir que el análisis que vaya a realizar vaya a ser mucho más completo, vaya a ser mucho más riguroso, y por lo tanto le va a dar mayor peso al análisis, y por lo tanto los resultados que yo voy a obtener pueden ser mucho más certeros o mucho más cercanos a los resultados que yo obtendría si es que realizase un análisis experimental a nivel físico. ¿Ok? Entonces, esa imagen que ustedes ven, básicamente son fibras de carbono, ¿ya? O que en este caso son como esos cuerpos cilíndricos deformables, que están colocados dispuestos unos sobre otros, entrelazados, que me forman como una especie de, como una membrana, ¿no verdad? Pero que tiene esa estructura, ¿ok? Y la parte vacía que ustedes ven, es decir, lo que no se ve es el material vacío o el espacio vacío, que si yo lo llevo a una parte computacional, ya sabemos cómo yo voy a representar eso, ¿verdad? Que es básicamente una estructura porosa, pero que está representada por esferas, en este caso vacías, y por cuerpos cilíndricos vacíos. Y todo eso está interconectado. ¿Ok? Entonces, ya comprendiendo esto, cómo yo represento a nivel digital una estructura sólida, una estructura vacía, ¿ok? Vamos a ver las aplicaciones. Entonces, al menos en GDLs o en capas difusoras de gases, que es un elemento indispensable en las celdas de combustible, y si recordamos cuál era la función de una GDL, era que la GDL, la principal función que realiza es distribuir el combustible que ingresa, que es el hidrógeno, el gas hidrógeno, de forma uniforme en toda el área efectiva de mi celda de combustible. ¿Para qué? Para obtener mayor eficiencia y para obtener una reacción o reacciones electroquímicas con mayor calidad. Es decir, en toda el área esté distribuido el gas y por lo tanto las reacciones químicas puedan realizarse en toda esa área efectiva. ¿Okay? Esa es la función principal de una capa difusora de gas. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones que podemos encontrar del modelamiento computacional, por ejemplo, en capas difusoras de gas? Entonces, una aplicación en la que yo he trabajado, por ejemplo, es analizar cómo computar, cómo calcular la conductividad térmica en un medio poroso. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la conductividad térmica tiene que ver en sí con la parte sólida, ¿verdad? Porque la conducción de calor, por así decirlo, se realiza en la parte sólida. Entonces, ¿cómo yo computo la conductividad térmica en este medio poroso? Yo realizo lo que yo sigo es como una especie de pipeline, si se lo conoce, o como una especie de diagrama de flujo, para poder entender cómo es que realizo este procedimiento. Entonces vamos a entenderlo un poco, cómo es que parte. Yo inicio la simulación, como en todo test,
Y posteriormente, al menos en la parte computacional, cuando yo construyo un medio poroso, ¿por qué se caracteriza? Por su nivel de porosidad. ¿Qué es la porosidad? Es el grado de vacío o de espacio vacío que está presente en ese medio. Y la porosidad, por lo general, se mide en un rango desde 0 hasta 1, un valor continuo desde 0 hasta 1. Entonces, mientras más me acerco a 1, significa que mi medio es poroso. ¿Y qué significa que mi medio es poroso? Que la cantidad de material sólido que tengo es mínima. ¿Ok? Es decir, es básicamente todo el espacio o todo el material que yo tengo es básicamente hueco, es básicamente vacío. Si yo me acerco más a 0, significa que mi material es poroso, pero en un nivel mínimo. Significa que mayor presencia tengo de material sólido. ¿Cómo yo represento esto a nivel computacional? Es por la cantidad de poros que yo voy a colocar en mi medio. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un medio y yo quiero construir ese medio poroso, yo voy a determinar la porosidad que quiero a través del número de poros. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un cubo y yo digo que ese es mi medio poroso, por ejemplo, yo digo, voy a colocar 500 poros, es decir, 500 esferas, de esas que ustedes veían en los slides anteriores. Yo voy a colocar 500 poros en mi medio, de forma distribuida, todo bonito, ¿ya? Y voy a construir mi medio poroso. Entonces, a eso es lo que nosotros llamamos el primer paso, que es setear la cantidad semilla de poros con la que voy a inicializar mi simulación. Ahora, esos poros no tienen un tamaño aleatorio, por así decirlo. Pueden tenerlo, sí. Pero para efectos de investigación, por ejemplo, muchas de las veces lo que a nosotros nos interesa es manejar esos parámetros. ¿A qué me refiero? Si yo tengo un medio poroso, yo puedo decir que a esa esfera, que es básicamente la representación de algo vacío, yo voy a controlar cuál es el diámetro, es decir, cuál es el diámetro del poro. Asimismo, ese cuerpo cilíndrico que ustedes veían, que era lo que me conectaba un poro con otro poro, ese cuerpo cilíndrico yo le puedo controlar lo que es el diámetro. Y yo lo que llamo a eso, a ese parámetro, es el diámetro de garganta. Entonces, yo hasta allí estoy controlando dos parámetros. Estoy controlando el diámetro del poro, de la esfera, y estoy controlando el diámetro de la garganta, es decir, el diámetro de ese cuerpo cilíndrico. Aparte, puedo controlar lo que es la dimensión del medio, es decir, yo les había dicho que estoy trabajando con un cubo, pero nunca les dije cuáles son las dimensiones de ese cubo, ¿ok? Entonces, yo puedo darle dimensiones a ese medio. Si yo estoy haciendo, por ejemplo, un análisis de un medio poroso, las capas difusoras de gases, por lo general, son membranas muy delgaditas, tienen un thickness muy bajito de unidades o de orden de magnitud de los micrómetros. Entonces, por ejemplo, yo tengo una capa difusora de gases, por ejemplo, unos 400 micrómetros, de 200 micrómetros, ¿de verdad? Entonces, cuando yo realizo un análisis de un medio poroso, yo puedo extraer un pedacito, casi a nivel microscópico, pero estamos hablando a nivel de micras, de ese material, y por ejemplo yo construyo un cubo, no sé, de 200 micras de lado. Entonces, esta es la dimensión del medio que yo le estoy dando, ¿ya? Entonces, como ustedes se dan cuenta, cuando yo construyo mi medio poroso, yo debo de manejar todos estos parámetros, cuando es de mi interés. Porque, por ejemplo, yo quiero estudiar la conductividad térmica del medio en función del diámetro del poro. Imagínense ese análisis. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo debo controlar cuál es el diámetro del poro de esa esfera, y por cada diámetro que yo le asigne, voy a calcular la conductividad térmica de todo ese medio. Entonces, yo estoy haciendo un análisis de la conductividad térmica en función de un medio poro, en función del diámetro del poro. ¿Ok? Puedo hacer el mismo análisis en función del diámetro de garganta. Puedo hacer el mismo análisis en función de otros parámetros. Pero lo que quiero llegar con esto es que a nivel computacional nosotros tenemos la ventaja de que podemos controlar este tipo de parámetros, ¿ya? Y todo esto es bastante válido o bastante importante. ¿Por qué? Porque a nivel físico, a nivel experimental, yo muchas las veces puedo tener esa limitación. Es decir, si yo tengo una capa difusora de gases y yo la pongo a experimentar, yo no le puedo cambiar el diámetro de poro porque es algo que ni siquiera existe a nivel real, porque es algo que existe a nivel computacional, cuando yo llevo la parte física a nivel computacional, ¿ya?
no puedo cambiar el diámetro de fibra, es decir, si la capa infusora de gases tiene un diámetro de fibra, que son los tubitos de carbono que nosotros vemos, yo no puedo cambiar el diámetro de fibra. Pero a nivel computacional yo tengo la ventaja de que puedo hacer ese tipo de cosas, puedo hacer ese tipo de cambios, ese tipo de control de variables. Y es lo que me permite, lo que enriquece en sí el análisis, porque yo puedo variar, puedo hacer estudios de diferentes cosas, y por lo tanto puedo obtener un análisis mucho más profundo, mucho más complejo, mucho más riguroso. Ya que definimos todos estos parámetros, que es el tercer punto, por así decirlo, vamos a generar nuestro medio. Es decir, si yo ya he configurado cuál es el diámetro de poro que quiero usar, cuál es el diámetro de garganta que quiero usar, cuál es la dimensión del medio que voy a configurar para mi medio, ok, con todos esos parámetros, ahora sí le digo al código, o pongo en el código, digo, ok, voy a generar un medio poroso. Entonces, ya que computo mi medio poroso, y ya lo tengo formado, todo bien bonito, lo que yo voy a hacer a continuación es calcular parámetros o características mecánicas del medio. Entonces, por ejemplo, lo que yo voy, por ejemplo, a calcular en un medio poroso es cuál es la permeabilidad, cuál es la distribución de tamaño de poro del medio, cuál es la distribución de tamaño de garganta, de diámetro de garganta. Entonces, todos estos parámetros, todas estas características mecánicas o propiedades mecánicas que yo puedo extraer del medio, son importantes porque me ayudan a entender cómo es que está configurado mi medio poroso. Entonces yo puedo ver, por ejemplo, un diagrama de la distribución de poros. Puedo ver un diagrama de la distribución del diámetro de garganta. Puedo ver un diagrama de la porosidad haciendo un barrido desde la entrada del medio hacia la salida del medio. Entonces, todo este tipo de propiedades mecánicas yo puedo analizarlas en mi medio, de primer plano, para poder ver si es que mi medio ha sido generado correctamente, si es que es un medio que tiene sentido a nivel real, a nivel físico, ¿ok? Posteriormente, ya que realizo este cómputo de distribución de parámetros, como así se le llama, ya comienzo a calcular otro tipo de propiedades, como les decía, la porosidad, por ejemplo, y luego comienzo lo que es a setear las condiciones iniciales o las condiciones de borde. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros analizamos fenómenos de transporte en un medio poroso o analizamos algo físico, por así decirlo simplemente, cuando realizamos un análisis físico y por ejemplo tenemos una ecuación diferencial, nosotros sabemos que para resolver, por ejemplo, este tipo de ecuaciones o este tipo de problemas matemáticos, yo tengo que setear condiciones iniciales, condiciones que dan características de mi medio. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo seteo condiciones iniciales, condiciones de borde, lo que yo hago es setear condiciones del tipo de análisis que yo estoy haciendo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy analizando un análisis de permeabilidad, yo utilizo la ley de Stokes. En este caso, los que están familiarizados con medios porosos sabrán a qué se refiere la ley de Stokes, que básicamente es lo que me define cómo es el transporte de un fluido en un medio, simplemente, por así decirlo. Entonces yo seteo condiciones iniciales, por ejemplo, con la ley de Stokes, seteo condiciones iniciales de presión. ¿Cuál es la presión del líquido al ingreso del medio? ¿Cuál es la presión del líquido cuando sale del medio? Si yo estoy analizando un análisis, o si yo estoy haciendo un análisis de conductividad térmica, por ejemplo, yo utilizo la ley de Fourier, por ejemplo. Entonces, con la ley de Fourier, yo también tengo que setear condiciones iniciales de cómo voy, o que dan características, o que caracterizan a mi medio. Entonces, por ejemplo, la caracterización que yo voy a analizar, que yo voy a hacer, es, por ejemplo, en base a la temperatura. Voy a tener que, por ejemplo, a la entrada del medio voy a tener 50 grados Celsius. Y a la salida voy a tener 40 grados Celsius. Entonces, en ese momento yo entiendo rápidamente que si yo tengo 50 a la entrada y 40 a la salida, lo que yo voy a tener a lo largo de ese medio es que un gradiente de temperatura. Entonces son condiciones iniciales que yo voy seteando a mi medio y que lo van caracterizando. Y es algo muy importante porque en base a eso yo puedo realizar mi análisis, o voy a realizar mi análisis de forma simulada, en este caso aplicando modelamiento computacional. Perdón por el ruido del entorno. Entonces,
Espero que igual se me esté escuchando bastante bien. Entonces, el siguiente paso es realizar ya el análisis de mi objetivo en sí, principal, que al inicio yo les dije, y es la pregunta de investigación, es cómo yo computo la conductividad térmica de un medio poroso. Entonces, yo voy a analizar la conductividad térmica y por lo tanto voy a realizar un análisis de temperatura en este caso. Y el siguiente paso sería pues realizar ese cómputo. Entonces, utilizando, como les decía, la ley de Fourier, que tiene sentido en este caso, porque estoy realizando análisis de conductividad térmica, yo realizo ese cómputo. Yo tengo que la conductividad térmica para tal medio es tal valor. Listo, ya he realizado un análisis. Pero ¿qué pasa? Se supone que yo estoy analizando, o yo estoy realizando este análisis en función de algo, como yo les decía al inicio. Entonces, por ejemplo, yo quiero computar la conductividad térmica de un medio poroso. Pero a mí me interesa computarla en función de algo, o darle características al medio. Entonces yo, por ejemplo, voy a calcular la conductividad térmica en función de la cantidad de poros que yo le seteo a mi medio. Entonces, si yo a mi medio poroso le doy 100 poros, yo calculo la conductividad térmica. Si le doy 200 poros, calculo la conductividad térmica. Si le doy 300 poros y así sucesivamente, yo puedo ir computando la conductividad térmica en cada uno de esos pasos, cada uno de esos steps. Por lo tanto, al final, lo que yo voy a realizar es un análisis o una recolección de datos. ¿Por qué? Porque voy a tener que para cada cantidad de poros yo tengo un valor de conductividad térmica. Entonces quiere decir que mi simulación va a tener varias iteraciones, ¿verdad? Va a tener primera iteración, segunda iteración y así sucesivamente, por cada cantidad de poros que yo realice. Entonces todo esto es lo que ustedes ven configurado en ese diagrama de flujo, y por eso es que ven tantas líneas de retorno y preguntas. Entonces, por ejemplo, yo calculo la conductividad térmica y me pregunto, ¿es una solución estable? ¿Es una solución válida? ¿Por qué? Porque a nivel computacional, a nivel numérico, nunca estamos exentos de obtener algún valor que no tiene sentido, algún valor que está fuera de rango, como se le denomina un outlier, algún valor que no representa algo válido para el análisis que yo estoy haciendo. Entonces, muchas de las veces los análisis a nivel numérico o a nivel computacional no convergen, divergen. Y eso ya no depende básicamente de nosotros muchas de las veces, sino depende de cómo está resolviendo la computadora ese problema numérico, ese problema a nivel computacional. Entonces la solución tiene, o ese algoritmo tiene que converger a una solución. Si no converge, diverge y por lo tanto no es una solución estable, es algo inestable. Entonces por eso es que yo por cada iteración que voy haciendo me pregunto, ¿es una solución estable? Si no es estable, ¿qué quiere decir? Que debo volver casi al inicio, en este caso al cómputo de distribución de parámetros, volver a generar el medio y volver a computar y preguntarme nuevamente si es una solución estable. Ya que está segura el código o la computadora de que es una solución estable, paso al siguiente step, que en este caso es la cantidad de poros. Y por lo tanto, como yo les dije, voy a realizar un barrido en la cantidad de poros. Voy a setear un valor, luego voy a setear otro valor, luego voy a setear otro valor y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, lo que voy a hacer es variar esa cantidad de poros. Entonces yo cada vez voy preguntando si es que estoy dentro del rango. Porque, por ejemplo, si yo digo que voy a hacer un análisis variando la cantidad de poros desde 100 hasta 500, y yo voy, perfecto, 100, 200, 300, 400, 500, voy a 600. O el programa debe ser capaz de decir que con esos 600 que se han determinado o que está yendo a computar, ya no está dentro del rango y por lo tanto ya no debería computar conductividad, en este caso térmica. Entonces ya debo terminar el procedimiento, debo terminar mi simulación ya. Entonces, por lo tanto, lo que va a pasar a continuación es que si ya estoy fuera del rango, voy a terminar mi simulación. Si estoy dentro del rango, lo que voy a hacer es dar otra iteración más hasta que termine la simulación. Entonces, como ustedes se dan cuenta, es un diagrama de flujo que me representa cómo es que yo voy atravesando o cómo es que yo voy cumpliendo la simulación pasito a pasito. ¿Ok? Y eso le da sentido a mi análisis y es como yo configuro mi código. Porque cuando ustedes observan el código y ustedes visualizan el código, van a ver que es algo súper estructurado. Y por ejemplo, en una sección tengo la inicialización de la simulación. En otra sección tengo el seteo de la cantidad de poros. En otra sección tengo la generación del medio.
y así sucesivamente. Entonces, toda la estructura del código es lo que nosotros representamos, en este caso, en un diagrama de flujo. Y es como yo doy a conocer a la comunidad, a la sociedad, en este caso a la comunidad científica, cómo es que yo he hecho mi análisis. Y es algo muy importante, porque si alguien quiere replicar mi análisis, yo debería ser muy claro en un reporte científico de cómo yo hice ese análisis, para que alguien lo pueda replicar, y no solo replicar, para que alguien lo pueda entender. ¿Ok? Entonces, es por eso que les he presentado este diagrama de flujo, para poder comprender cómo es esta aplicación de modelamiento computacional en una GDL, que es una capa difusora de gases, que es un medio poroso, ¿ok? Y cómo realizar este análisis realizando o haciendo modelamiento computacional, ¿ok? Bien, entonces, por ejemplo, yo tengo ese medio poroso que ustedes ven en este momento. Cuando yo le computo el gradiente de temperatura, es decir, he obtenido, o he calculado, o he resuelto la ecuación de Fourier de forma numérica, yo obtengo ese gradiente de temperatura. ¿Por qué obtengo el gradiente de temperatura en este caso? Porque voy a realizar un análisis de conductividad térmica. Si yo, por ejemplo, voy a hacer un análisis de permeabilidad, y yo tengo un gradiente de presión, como les mencionaba hace unos minutos, yo voy a tener un gradiente de presión. Cómo ingresa el fluido, cómo sale el fluido. ¿Ok? Entonces, lo que ustedes ven allí, por ejemplo, es el gradiente de temperatura. Y como ven, una de las leyes es que siempre el calor se va a transmitir desde un cuerpo que está a mayor temperatura hacia un cuerpo que está a menor temperatura. De esa forma se da la transferencia de calor. Entonces, en este caso, lo que yo estoy viendo es que la parte roja, intensa, casi de color negro, lo que ustedes ven, hacia la parte amarilla, hacia la parte más blanca, por así decirlo, o más clarita, es ese gradiente de temperatura. Por ejemplo, yo a la entrada tengo 50 Celsius y a la salida tengo 40 Celsius. Y la distribución que ustedes ven, ese gradiente, es cómo varía la temperatura, cómo va disminuyendo a lo largo de mi medio, a la entrada hasta la salida. ¿Okay? Lo que les he mostrado es una representación en 3D, que es lo que ustedes ven en esa forma, y lo que está más a la izquierda es una representación en 2D, y vemos vemos en mejor forma cómo es que se representa este gradiente de temperatura. Y si ustedes ven en la escala, ven allí que, por ejemplo, la parte más oscura tiene una temperatura de 50 Celsius, a la entrada del medio, y a la salida tiene una temperatura de 40. Entonces, es lo que yo les explicaba acerca de cuál es este gradiente de temperatura que tengo. ¿Ok? Bien. Listo. Entonces, ya que tengo eso, como les decía, yo hago varias iteraciones y voy computando la conductividad térmica para cada una de esas iteraciones. Y al final lo que yo tengo son datos. Y esos datos lo que yo puedo hacer es graficarlos. Entonces, por ejemplo, yo en este caso he computado la conductividad térmica, que era mi objetivo en sí, versus la porosidad. Es decir, la cantidad de poros que yo le seteaba al medio, lo que yo hacía calcular la porosidad, y por lo tanto, calculando la porosidad, era una representación de la cantidad de poros que yo estaba seteando en un inicio. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 200 poros, esa es una porosidad, no sé, se me ocurre de 0.8. Si yo tengo 300 poros, es una porosidad de 0.85. Si tengo 300 poros, es una porosidad de 0.9. Entonces, la representación de la porosidad en el eje X es la variable independiente, ¿no, verdad? Es lo que yo voy variando. Mi variable dependiente. Y la salida es el cálculo que yo estoy haciendo en medio poroso. Entonces, todos esos datos que ustedes recolectan, al final los pueden graficar, los pueden plotear, y por ejemplo, pueden ya obtener de esto un análisis, y pueden calcular, en este caso, no sé, pueden calcular una correlación. ¿De qué cosa? La conductividad térmica efectiva de ese medio poroso en función de la porosidad. Y como ustedes se dan cuenta, en este caso, tiene sentido los puntos que hemos obtenido y nos llevan a poder plantear una correlación. ¿Y qué tipo o qué comportamiento vemos de esto de aquí? Vemos que la relación es inversamente proporcional, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Que, por ejemplo, ustedes ven que a medida que yo aumento la porosidad, disminuye la conductividad térmica. Y tiene sentido. ¿Por qué? Porque yo les explicaba que la conductividad térmica yo la realizo ¿en qué? ¿En la fase sólida o en la fase básica? Yo la realizo en la fase sólida. Y yo sé que la porosidad es lo contrario, digamos así, a la cantidad de
de material sólido que yo puedo tener. Si yo aumento la porosidad, significa que yo voy a tener poco material sólido. Por lo tanto, la conductividad térmica va a ser bajita, porque voy a tener poco material por donde voy a distribuir temperatura, o voy a distribuir calor. Sin embargo, si yo tengo baja porosidad, significa que tengo mucho material sólido presente en mi medio, y por lo tanto voy a tener mayor posibilidades de transmitir o de difusión de calor a lo largo de ese medio. Entonces, por lo tanto, voy a tener una alta conductividad térmica en el medio. ¿Okay? Entonces, por eso ustedes ven que el comportamiento en sí es inversamente proporcional. ¿Okay? Y estos datos que ustedes los pueden haber obtenido de forma física, es decir, experimentando físicamente con una GDL, con una capa difusora de gases, en este caso los hemos obtenido de forma computacional, realizando modelamiento computacional desde el inicio de una capa difusora de gases y luego computando, en este caso, la conductividad térmica. ¿Okay? Entonces, esta es una aplicación en sí, una pequeñísima aplicación, o una muy particular aplicación de lo que podemos realizar con modelamiento computacional en medios porosos. ¿Okay? Ya que hemos visto las aplicaciones, ya vamos a ir cerrando. Entonces, las conclusiones que podemos extraer acerca de esto del modelamiento computacional y aplicándolo a medios porosos, es que, por ejemplo, varios fenómenos de transporte, o varios fenómenos, o varios análisis, pueden ser realizados de forma simultánea. ¿Ya? Y era lo que yo les decía al inicio. Muchas de las veces a nivel experimental puede ser complejo realizar un análisis o hacer varios análisis a la vez. Sin embargo, a nivel computacional, yo puedo, por ejemplo, hacer paralelización y puedo realizar varios análisis simultáneamente. Entonces, es una ventaja que me ofrece el modelamiento computacional. Puedo obtener bajos tiempos de respuesta. ¿Por qué? Porque, como les decía, a nivel computacional, mientras mayor poder computacional yo tenga, voy a tener bajos tiempos de respuesta, porque va a ser más rápida la simulación y voy a obtener resultados de forma mucho más rápida. ¿Okay? Puedo experimentar, los resultados que yo obtengo de forma experimental y de forma simulada son bastante cercanos a la realidad cuando yo logro hacer una representación de forma digital bastante cercana al medio físico, que era lo que yo les decía. Entonces, de esa forma es como vemos que esta alternativa tecnológica es bastante útil. Porque si yo no puedo hacer un análisis físico, porque no tengo recursos para invertir en, no sé, un fuel cell stack, o para invertir en un equipo que me hace falta para realizar mi análisis físico, yo puedo realizar un análisis a nivel computacional y garantizando que el medio o que el objeto que yo estoy modelando se asemeja mucho a la parte real, puedo garantizar que los resultados que voy a obtener van a ser bastante cercanos a los que yo hubiese obtenido de forma experimental, a nivel físico. Y otra conclusión que podemos extraer es que el consumo de recursos se centra básicamente en lo computacional. Al inicio yo les decía que, por ejemplo, yo para realizar un análisis en un laboratorio necesito tener varios recursos, necesito tener una computadora para tomar datos, necesito tener equipos, es decir, un modificador, un filtro, una serie de equipos que están interconectados y dispuestos en un laboratorio. Sin embargo, cuando yo voy a la parte computacional, muchas de las veces puedo ahorrar, o puedo, en este caso sí, ahorrar recursos. ¿Por qué? Porque todo básicamente se centra en la parte computacional. Si yo tengo un buen poder computacional, una buena computadora con, no sé, una buena cantidad de memoria, un buen procesador, yo puedo garantizar que la mayor cantidad de recursos los va a consumir la parte computacional. Y por lo tanto, es algo bastante válido. ¿Por qué? Porque es bastante útil y bastante ventajoso, porque como les decía, puedo ahorrarme inversión, altas inversiones de equipos que pueden costar caro, o que pueden costar altos precios. ¿Okay? Bien, entonces estas han sido algunas de las conclusiones que podemos extraer acerca del modelamiento computacional. Y algunas ideas de futuros trabajos que al menos estamos pensando en lo que es investigación en la FRIC, al menos en la parte computacional, es, por ejemplo, poder experimentar con nuevos medios porosos. Entonces, por ejemplo, podemos experimentar con geopolímeros, que hemos visto que es como una nueva ola que ha surgido esto del estudio de los geopolímeros,
porque se utiliza mucho en la construcción, por ejemplo, que ustedes han visto que se está investigando mucho en nuevos materiales de construcción que sean resistentes, que sean de bajo costo, y que, por ejemplo, reemplacen a lo que es el hormigón, reemplacen a lo que es, no sé, la madera. Entonces, estos nuevos materiales de construcción que están basados en geopolímeros requieren investigación, porque todavía está en proceso. Entonces, se puede hacer un análisis de estos nuevos medios, ¿ok? Nuevos métodos. Nosotros habíamos visto que los métodos que se utilizan, por ejemplo, son básicamente resolver quizá ecuaciones diferenciales de forma numérica. Pero hay muchos otros métodos. Entonces, por ejemplo, LBM, que es Lattice-Boltzmann Method, es uno de los métodos también muy importantes, bastante riguroso, bastante potente, por así decirlo, para estudiar fenómenos de transporte en lo que es poros medios, ¿ok? Tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones. Y por lo general se pueden realizar también análisis en nuevos campos. Por ejemplo, estudiar capilaridad en medios, estudiar anisotropía de medios. Esto de anisotropía también es bastante importante porque, por ejemplo, ustedes ven que cuando ingresa un fluido a un medio, el fluido, si bien es cierto, tiene una dirección principal de flujo. Es decir, si yo tengo que mi fluido ingresa de esta forma, yo voy a tener que la dirección principal de flujo puede ser esta. Pero, asimismo, el fluido puede circular o puede fluir tanto en otra dirección. Puede difundirse en dirección, por ejemplo, hacia arriba, en dirección de forma hacia adentro, hacia afuera, es decir, manejando las 3 coordenadas X, Y, Z. Entonces, la anisotropía de medios es estudiar cómo se distribuye un fluido, por ejemplo, al momento de ingresar en un medio, pero en los 3 ejes. Entonces, se puede hacer un análisis de anisotropía de medios, estudios de capilaridad, estudios de permeabilidad de forma más rigurosa, estudios, por ejemplo, de otros elementos. Ya no solo estudiar capas difusoras de gases, que es un medio bastante importante, sino, por ejemplo, ahora estudiar la capa catalizadora, que es donde se realizan las reacciones electroquímicas, o estudiar la membrana intercambiadora de protones, la PEM, como se llama. ¿Ya? Entonces, son nuevas ideas que se tienen dentro de lo que es investigación, y es lo que tratamos de difundir también dentro de este proceso de difusión de conocimientos, como le hemos determinado en el grupo, para poder dar a la comunidad a conocer lo que estamos haciendo a nivel de investigación. No solo en la parte computacional, sino en la parte experimental, así como la que vamos a tener la otra semana, por ejemplo, en la conferencia acerca de lo que son estudios de síntesis de materiales, nuevos materiales, para aplicaciones específicamente en lo que es celdas de combustible. ¿Okay? Entonces, con esto vamos dando ya cierre a nuestra conferencia. Espero que haya sido de su interés. Entonces, agradecerles por su atención. Ahora vamos a abrir la ronda de preguntas. Nuevamente, sin antes pedir disculpas por todos los contratiempos que tuvimos, pero contentos de que pudimos retomar con éxito la conferencia y podemos estar llevándola a su fin con éxito, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ahora abrimos la ronda de preguntas para resolver alguna inquietud. Perfecto, Ángel. Muchas gracias por tu conferencia. En este momento vamos a estar recolectando preguntas por el chat y vamos a empezarlas a transmitir en vivo, ¿ok? Bueno, la primera pregunta que tenemos para ti es, ¿cómo es el trabajo dentro del centro de investigación para desarrollar los modelos matemáticos? ¿Son desarrollados dentro del centro o se basan más en modelos matemáticos desarrollados por papers o libros? Esta pregunta fue hecha por el usuario P. Basurto. Ok. Como les explicaba en un inicio, nosotros sabemos que a nivel físico, por así decirlo, cuando estudiamos fenómenos de transporte, las cosas ya están dadas, es decir, no vamos a inventar el agua tibia. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que analizar un análisis de conductividad térmica, utilizo la ley de Fourier. Si voy a utilizar un análisis de permeabilidad, utilizo la ley de Stokes. Entonces, son leyes que ya están establecidas y que las ecuaciones diferenciales ya están dadas. Lo que yo hago es resolver este modelo matemático, por así decirlo, utilizando métodos numéricos. Por ejemplo, en nuestro caso, lo que sabemos utilizar es métodos de diferencias finitas. Por ejemplo, la librería que utilizamos de Python es algo que no les manifesté a lo largo de la conferencia,
Por lo general trabajamos con lenguaje de programación Python, al menos yo trabajo con Python. Entonces, la librería que utilizo lo que hace es resolver de forma numérica, utilizando diferencias finitas, estos modelos matemáticos que ya están establecidos. Entonces, lo que nosotros obtenemos a partir de ello es correlaciones, por ejemplo, que es una ecuación matemática que me ayuda a describir o que me ayuda a relacionar lo que yo estoy analizando. Que, por ejemplo, en este caso lo que le exponía era la conductividad térmica en función de la porosidad, es un caso. ¿Ya? Ese es el único modelo matemático, por así decirlo, que nosotros proponemos. Pero de ahí los modelos matemáticos fundamentales en los cuales nos basamos para resolver este tipo de problemas ya están dados, ¿ok? Y es lo que utilizamos no solo nosotros, sino toda la comunidad científica que se dedica específicamente hablando de lo que es análisis o el estudio de fenómenos de transporte en medios porosos. Listo, muchas gracias Ángel. Tenemos otra pregunta y es, ¿bajo qué procedimiento validas tus resultados? Esta pregunta es de Alison Rivera. Ya, ok. Es una buena pregunta en sí. Gracias, Alison. Porque, por ejemplo, ok, yo puedo obtener mis resultados como les mostraba acá en la gráfica, todo muy bonito. Yo tengo, ok, saco mi correlación, veo que obtengo un R-square de, no sé, 0.98 y digo, chuta, está buenísimo. Pero ¿cómo valido esto? Entonces, por lo general, lo que se hace en investigación es que, ok, tú estás obteniendo un modelo matemático que te relaciona la conductividad térmica efectiva con la porosidad. Entonces, alguien más, en algún momento, ya tuvo que haber realizado, si no es un análisis similar, pero con otras condiciones o con otras condiciones, por así decirlo, hizo un análisis similar. Entonces lo que tú haces básicamente es, muchas de las veces, por ejemplo, lees un paper o lees un artículo científico y ves que alguien ya hizo un análisis de este tipo, entonces lo que tú haces es tomar su modelo matemático que él obtuvo y muchas de las veces, en base a tus valores, computar con su modelo matemático, obtener la salida o la respuesta y ver qué tanto se asemeja o qué tan diferente es tus resultados de los que obtuvo él. Entonces, por ejemplo, ahí puedes obtener, no sé, puedes obtener errores, puedes obtener grados o métricas de similaridad para decir o para defender y sustentar de que lo que tú estás obteniendo es válido o es sustentado por alguien más o por un colega que ya hizo dicho estudio o ya hizo algo similar a ese estudio. Y que por lo tanto lo que tú estás proponiendo es algo que va a contribuir, y que no es algo inventado, que no es algo que simplemente lo obtuviste pero que no lo defendiste o que no está bien sustentado. De hecho, cuando escribes un artículo científico, una de las cosas que te critican o que los editores se fijan mucho es cómo estás validando los resultados que obtienes. Porque, ok, tú le puedes, como te decía, proponer algo muy chévere, resultados muy chéveres, pero ¿cómo tú garantizas lo que efectivamente tú preguntabas? ¿Cómo garantizas que eso es válido? Entonces es haciendo un análisis o un contraste con otros estudios previos. Listo, Ángel, muchas gracias. Mira, tengo otra pregunta que es de Sergio Zurita, perdón, de Julio Barzola. Tú ya hablaste ahorita sobre que estás usando Python para tus modelamientos. Está preguntando por qué lenguaje utilizas tú, pero también hizo una pregunta interesante, que es si hay ciertos criterios de selección del lenguaje de programación que tú utilizas, de parte de Julio Barzola. Ok, sí hay criterios de selección. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con eso? Por ejemplo, cuando se hace modelado computacional, muchas de las veces lo que tenemos es que cuando yo trato de resolver un problema complejo, por lo general, si tú utilizas un lenguaje de programación, qué sé yo, Python, MATLAB, te lo realiza de forma continua, es decir, de forma sucesiva. ¿Qué pasa? Esto puede volverse o puede hacer que el tiempo en que tenga que calcular o en que tenga que resolver este problema sea demasiado extenso, porque el problema es complejo en sí. Entonces, utilizando Python al menos, lo que hacemos es resolver estos problemas de forma continua. ¿Por qué? Porque el criterio de selección que usamos es que, ok, el problema que yo estoy resolviendo, si bien es complejo, el nivel de complejidad no es tan elevado como otro análisis que yo pudiera hacer. Por ejemplo, utilizando la Lattice-Boltzmann en 3 dimensiones.
Entonces, cuando ocurre esto de que el problema es demasiado complejo, yo aplico o yo puedo aplicar un concepto bastante famoso a nivel computacional, no solo aplicado aquí, que es paralelización. Entonces, la paralelización, por ejemplo, de forma general en Python no está sustentada, no está trabajada, sino que la paralelización está trabajada en lenguajes de bajo nivel. ¿De qué estoy hablando? Por ejemplo, en lenguajes C o en lenguajes C++. Entonces, si yo quiero realizar paralelización, ¿qué tendría que hacer? Llevar mi código que está escrito en Python a un lenguaje de menor nivel para poder realizar paralelización. Entonces, si yo tengo que resolver un problema complejo, bastante complejo, y yo quiero aplicar paralelización, lo que yo tendría que hacer es, por ejemplo, llevar mi código o cambiar de plataforma, ya no trabajar en Python, sino trabajar en lo que es lenguaje C, para poder realizar este proceso de paralelización y poder resolverlo de una forma más sencilla o más trabajable. Y algo más es que Python, como es un lenguaje que está muy en onda y está dentro de los lenguajes de alto nivel, un nivel muy top, es que Python tiene librerías ya que me ayudan a convertir o me ayudan a trasladar el código que yo lo tengo de forma normal, por así decirlo, llevarlo hacia una plataforma en lenguaje C para poder aplicar paralelización. Por ejemplo, hay una librería que se llama Numba en Python que es muy útil y que me ayuda a aplicar paralelización. Lleva el código hacia un lenguaje de menor nivel para aplicar este concepto. Entonces, en base a lo que se pregunta de criterios de selección, ese es un criterio bastante importante. Listo, Ángel. Otra pregunta. En lo que se respecta a los equipos usados en el sistema de generación eléctrica, como celdas, ¿cuál es el trabajo que desempeña el evaporador dentro del sistema? Esta pregunta fue hecha por Sergio Zurita. El evaporador dentro del sistema. Bien, A ver, creo que nos puede ayudar. No, lo que ocurre es que probablemente mostraste un esquema donde estaba el sistema de celdas y probablemente ahí vio el evaporador. De todos modos, no sé si estamos hablando de un evaporador o de un humidificador. Los equipos actuales o modernos de celdas de combustible están trayendo evaporadores, sin embargo, los que manejamos en el equipo de celdas de combustibles de laboratorio que actualmente tenemos utilizan humidificadores. El humidificador sirve únicamente para lograr de que el hidrógeno o el combustible que ingrese al stack de celdas de combustible o a las celdas de combustible ingrese con una humedad adecuada de tal manera de que la membrana electrolítica no sufra ni fractura debido a mucha humedad, ni tampoco fractura debido a mucha resequedad. Entonces, por ahí va el análisis del humidificador. En todo caso, Sergio, se te agradece la pregunta y espero que con eso hayamos aclarado algo. Continuemos, Raúl. Listo, entonces, la siguiente pregunta es sobre el costo computacional para correr estos códigos. ¿Estás utilizando una GPU o CPU normal? También pregunta si son lanzados en la nube y qué tiempo te llevan las simulaciones. Esta pregunta viene de parte de Julio Barzola. Ya, ok. A nivel computacional, por ejemplo, lo que se hace por lo general en sí es que cuando son problemas no tan complejos, utilizamos un CPU normal, con tal de que tenga un buen procesador, por ejemplo, un iCore 7 o un iCore 9, que es el que ha salido último, o por ejemplo, suficiente cantidad de memoria RAM, por ejemplo, estamos hablando de 16 GB mínimo, lo ideal sería que sea 32 GB, podemos resolver este tipo de problemas de forma normal, por así decirlo, sin utilizar GPU. La GPU lo que nos ayuda muchas veces es a tratar de paralelizar este tipo de problemas, para poder, digamos que, trabajarlos de forma más, de mejor forma, por así decirlo, para que la máquina no sufra tanto, por darle un término. Pero al menos de lo que he trabajado yo, con este tipo resolviendo este tipo de problemas, haciendo modelamiento computacional, hemos trabajado con CPUs, no hemos utilizado GPUs,
estaríamos viendo que si el problema se vuelve más complejo o haciendo análisis mucho más exhaustivos, podríamos utilizar una GPU, pero hasta ahora no nos hemos visto en la necesidad. De correrlos en la nube es algo bastante útil, ¿sí? Y es algo bastante, digamos que plausible en este tiempo, porque muchas de las veces a nivel computacional, por así decirlo, el tiempo que se lleva puede tomar horas también, dependiendo del problema en sí. Entonces, por ejemplo, un problema de estos, al menos de los que yo he manejado, muchas de las veces me ha tomado, no sé, 10 horas a nivel computacional, 20 horas a nivel computacional. Sin embargo, yo lo he trabajado desde mi máquina, pero si es que se lleva esto a una, por ejemplo, a una máquina virtual o a una plataforma como AWS, que es de Amazon Web Services, es también válido. Y, por ejemplo, estas plataformas ofrecen máquinas con alto poder computacional para poder realizar no solo este tipo de problemas, sino, por ejemplo, algo que está muy en onda es realizar análisis de machine learning, de deep learning. Entonces, este tipo de plataformas me ofrecen estas facilidades. Pero, sí, para resolver problemas complejos se pueden utilizar este tipo de plataformas, poder utilizar GPUs, poder utilizar problemas en la nube. Por ejemplo, haciendo este tipo de análisis mismo, si es que se aplica, por ejemplo, a veces Machine o Deep Learning, para modelos predictivos y cosas así, lo ideal sería utilizar este tipo de plataformas. ¿Okay? Más que correrlo en una máquina local, sino más que todo correrlo en una plataforma como AWS, existe Paperspace, que es otra plataforma, entonces son bastante buenas. Listo, Ángel. Por ahora la última pregunta que nos han hecho es referente al oxígeno que se consigue en el aire. Preguntan si al momento de ingresar el oxígeno a la celda entra separado del aire o entre el aire en general. Y también preguntan si el oxígeno es el único en reaccionar. Esta pregunta la realizó Luis Mosquera. Doc, si me puede. Ok, yo voy, tranquilo. Luis, el oxígeno es conseguido directamente del aire. Se han hecho estudios científicos en la cual se puede utilizar oxígeno puro o se puede utilizar el oxígeno directamente del aire. Es decir, lo que entra al stack de celda de combustible en una aplicación real es tomado directamente del aire ambiente con ayuda de ventiladores. Sin embargo, para las pruebas experimentales de equipos pequeños donde se están haciendo validaciones, se puede utilizar oxígeno medicinal. Y bueno, el oxígeno reacciona, o esa parte del oxígeno reacciona con el ion que pasa a través del electrolito para poder formar agua. Entonces, sin embargo, del lado del ánodo tenemos que el hidrógeno es descompuesto. Entonces hay una reacción o una semirreacción en el lado del ánodo, donde el hidrógeno se descompone, y hay una semirreacción en el lado del cátodo, donde el oxígeno se combina con el electrón y en el ion positivo y se forma el agua. Entonces, en realidad, tanto el hidrógeno como el oxígeno reaccionan, y sí, el oxígeno puede ser tomado directamente del aire o puede ser proveído como oxígeno medicinal. Gracias por la pregunta, Luis. Listo, llegó una pregunta más. Esta habla en cambio sobre la selección del material para la capa difusora de gases. Nos pregunta de qué depende la selección de este material. Porque la persona que realiza la pregunta, Daniel Rivera, indica, supone que dependiendo del material, la distribución porosa va a cambiar y por ende el modelamiento computacional del mismo. Entonces, ¿se debe realizar un modelamiento computacional del medio poroso para cada material? Sí, de hecho sí. Por ejemplo, es lo que yo les hablaba en un inicio, que yo caracterizo mi medio en función de lo que yo estoy estudiando. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo un análisis de una GDL, una Toray 090, yo sé que sé que el datasheet me dice que la Toray 090 tiene una porosidad, por ejemplo, de 0.78. Entonces yo debo garantizar que la porosidad que yo tengo a nivel computacional del medio poroso que estoy construyendo sea cercano a ese valor para poder trabajar en las mismas condiciones de un estudio de un análisis que se llevase de forma física. Entonces, por ejemplo, si yo estoy trabajando con una carbon pure, que es otro tipo de GDL, la porosidad es otro valor, y por lo tanto, la configuración del medio que voy a obtener tiene otra configuración. Entonces, como tú bien dices, en función de qué tipo de GDL, qué tipo de
no solo de GDL, sino qué tipo de medio estoy trabajando, estoy realizando ese análisis, voy a configurar el medio. Va a cambiar el diámetro de poro, va a cambiar el diámetro de garganta, va a cambiar el diámetro de las fibras, va a cambiar en sí toda la estructura del medio, pero depende en sí. Y cada análisis obviamente va en función de eso. No es que con un medio puedo hacer todo. Listo. Daniel Rivera, algo más que quería acotarte a la pregunta. Tuve la oportunidad de trabajar con capas difusoras de gases, porque como Ángel ya indicó, su fuerte fue hacer la simulación por computadora, y en el laboratorio tuvimos la experiencia de la ventaja de conseguir un grupo de capas difusoras de gases diferentes, y mucha parte de la selección de la capa difusora depende, entre otras cosas que no las hemos cuantificado, por ejemplo, la fragilidad de la capa difusora de gases. Por ejemplo, la Toray 090 que indicó Ángel es un poco más frágil, se rompe más fácilmente que otras capas como la Carbon Cloth. También depende mucho de, por ejemplo, cuando Ángel decía, tenemos un cierto sistema poroso que es un poco más ordenado, la Carbon Cloth suele ser más ordenada en este sentido, y la GDL es un poquito más errática, puede ser. Entonces, depende mucho de la aplicación que tú vayas a usar, si es para aplicación estacionaria, de transporte, también qué tipo de soporte vas a utilizar para tu capa catalizadora. Ciertas capas te dan ciertas ventajas frente a otras, y asimismo presentan sus respectivas desventajas. Entonces, no solo se escoge de acuerdo a las características de la capa, sino de la función de la aplicación que tú le vas a dar. Y por ahora esas son todas las preguntas que han realizado dentro del chat. No tengo ninguna pregunta por interno. Ya, Y de parte Ángel, continúa. creo que Facebook tampoco, ¿verdad? Entonces, ya, listo. Entonces con eso damos por resueltas todas las inquietudes que han tenido. Nuevamente agradecerles por su tiempo, por su asistencia, y queda la invitación extendida para la próxima semana, donde estaremos con Raúl en la conferencia acerca de síntesis de materiales. ¿Okay? Eso, una vez más, extenderle las disculpas de parte de todo el grupo de investigación en sí, por los inconvenientes que tuvimos al inicio. Esperamos que no se vuelvan a repetir, pero son cosas que pasan, ¿no? Entonces, bien, el hecho es que se haya resuelto de la mejor forma posible. Y eso, agradecerles por su asistencia y nos vemos el próximo viernes. Gracias. Gracias. Sí, unas últimas palabras. También voy otra vez invitándolos a la próxima charla sobre materiales, y esta vez también va a ser el acceso controlado. Todos, por favor, al momento de ingresar con sus nombres, y si es posible con una foto. Únicamente quería acotar esto. Doctor. Sí, muchas gracias a todos por su asistencia y los esperamos el próximo viernes. Cualquier duda que tengan sobre la charla de Jordi, que fue la semana anterior, la charla de Ángel Encalada, que fue el día de hoy, y sobre la futura charla de Raúl, pueden contactarnos sin ningún inconveniente y estaremos dispuestos a responderle cualquier duda y ver qué podemos hacer por la ciencia. Pues, ¿no? Gracias.